Empezar a grabar. Ya, y nos vamos a compartir la pantalla ahora. ¿Ven lo que les comparto, chiquillos? Sí. Sí, ya. Sí, se ve. Se ven. Ya, esa es la portada del libro. Ya es un libro nuevo que vamos a empezar a ver ahora. Ese libro que vamos a ver ahora, mira. Sí. Nos vamos a saltar la presentación porque la presentación la pueden leer ustedes cuando tengan tiempo, ¿ya? Para que avancemos con los textos. Les cuento que vamos a alcanzar, si no me equivoco, a ver dos textos, ¿ya? Dos tipos de textos. Los vamos a ver rapidito porque la idea es que los alcanzamos a conocer en esta clase para la próxima sí o sí rendir la prueba que les comenté la clase pasada. ¿Ya? A ver, voy a silenciar sus micrófonos, chiquillos. Ahí sí. Entonces, como les decía, solamente vamos a ver en esta clase los textos. Las actividades van a quedar de tarea para ustedes para que practiquen lo que hoy vayan a aprender. ¿Ya? Porque la semana que viene, en este mismo horario, yo les voy a mandar el link a través del chat de la prueba que les estaba contando la clase anterior. Ya, una prueba que les voy a preparar yo a través de un formulario de Google, que vendría siendo como una encuesta. A lo mejor ustedes han respondido alguna más de alguna vez. ¿Ya? Entonces nos vamos a la página número 7 del libro. Ustedes tienen ahí sus libros impresos. Si no, tendrán que solamente ver lo que yo les comparta. ¿Ya? Página número 7 para que empecemos. Ya, chiquillos. Bueno, como ustedes se darán cuenta, el título de lo que vamos a ver ahora es este: los medios de comunicación. ¿Ya? Recordemos que hemos estado viendo las noticias, los textos expositivos, las cartas al director, ¿se acuerdan de eso? Cartas al director, ¿cuál más? Para que vayan encendiendo sus micrófonos y hagamos un mini repaso. ¿Qué otro texto vimos aparte de las cartas al director? Sabemos que las cartas al director le escribe el público, ¿cierto? Al director de prensa. ¿Cómo se llamaba el texto que es todo lo contrario? Que lo escribe la editorial del diario o los editores de prensa. ¿Cómo se llama ese tipo de texto? Noticias. Sí, pero es otro que vimos en la clase pasada. Les voy a dar una pista, empieza con E. Noticias. Noticias. No. El diario. Mensajes de Twitter. La editorial. La tercera. Chiquillos, la editorial. Van a tener que repasar, chiquillos. Ya, no se queden solamente con lo que me escuchen a mí, con lo que vean en la clase, sino que repasen los libros, por favor. ¿Ya? Empezamos entonces. Dice aquí los medios de comunicación, ¿cierto? Estos han adquirido una gran relevancia en nuestra vida diaria. La prensa, la radio, la televisión y ahora el internet están integrados a nuestra vida cotidiana y tienen una gran influencia en las comunidades sociales. Asimismo, los medios de comunicación cumplen diferentes funciones. La primera y más importante es informar, que es lo que hemos estado viendo en todas estas clases, ¿ya? De manera veraz y oportuna. La segunda es formar. ¿Formar qué? Opiniones, chiquillos, ¿ya? A través de la manera cómo se ordena y entrega la información. Esto siempre se hace con alguna intención sobre lo que se quiere transmitir al público. Y por último, pero no menos importante, como dice ahí, los medios de comunicación también cumplen una función extra, que vendría siendo la de educar y entretener. ¿Ya? El medio de comunicación masivo más antiguo, deben saberlo ustedes, es la prensa escrita, ¿ya? Los diarios, como ustedes los conocen, o periódicos. Este se ha mantenido y se ha adaptado a los nuevos tiempos, actualizándose con versiones en línea, que es lo que vemos ahora
mayormente, ¿cierto? Ya dejamos de comprar el diario en el kiosco y nos encontramos con las noticias en internet, ¿ya? Y aun cuando no leamos el diario todos los días, lo conocemos y podemos identificar su estructura y reconocer las secciones que son de nuestro interés. Ya conocemos la noticia, conocemos las cartas al director, conocemos las editoriales y ahora, chiquillos, vamos a conocer otros 2 textos más que se incluyen en un diario, para que ustedes lo sepan, ¿ya? Dice acá, en los diarios, periódicos y revistas, para que tengan bien claro que son 3 tipos de textos informativos, tanto la estructura como las secciones están claramente delimitadas y poseen características específicas en la forma y tipos de texto. Esto es lo que se denomina géneros discursivos periodísticos. Y lo que van a ver a continuación, chiquillos, es un mapa conceptual, un esquema donde se reúne todo esto, ¿ya? Y miren, como les decía yo, hasta el momento ya hemos visto la editorial y las cartas al director, en la guía número 2 que fue la clase pasada, para que por favor, chiquillos, si no les quedó claro, lo repasen, ¿ya? Entonces ahora pasamos a la página número 8 y nos vamos a dar cuenta que en este cuadrito nos aclaran, chiquillos, que dentro de la prensa escrita existen 3 tipos de plataformas, de periódicos, diarios, revistas, como dice ahí, ¿ya? Entre el diario y el periódico hay una gran diferencia, para que ustedes lo tengan en consideración, ¿ya? El diario es algo que se publica a diario, como lo dice la palabra, diariamente. En cambio, el periódico es a más largo plazo. Puede ser que el periódico salga una vez a la semana, 2 veces al mes, sea un periódico mensual, etc. Y lo mismo que la revista. Ustedes deben saber que las revistas también son con un tiempo más prolongado de publicación, ¿ya? Entonces nos vamos con la primera definición, que vendría siendo el diario. Dice ahí que es un medio de prensa escrita con noticias recientes que circula todos los días, para que ustedes ahí en sus libros lo subrayen, ¿ya? Y ejemplos del diario son La Cuarta, El Observador de Quillota, La Estrella de Chiloé, La Prensa de Tocopilla, El Mercurio, Las Últimas Noticias, El Rancagüino, etc. ¿Ya? Esos son diarios. En cambio, el periódico es un medio de prensa escrita también, con noticias más o menos recientes, porque ustedes saben que hay un tiempo más largo de publicación, que circula con cierta periodicidad, como dice ahí, o a intervalos de más de un día. Por ejemplo, El Guardián de la Salud, el diario bien famoso que existe que se llama The Clinic, El Ciudadano, entre otros. Creo que el tipógrafo, que es de acá de esta región, ¿lo conocen? Ese no sale todos los días. Entonces vendría siendo un periódico. Y por último, chiquillos, la revista. También es un medio de prensa escrito con noticias y temas de actualidad, con mayor espacio para la imagen y mejor calidad del papel en el que se imprime. Regularmente, chiquillos, las revistas ustedes se habrán dado cuenta alguna vez que son más suavecitas y es otro tipo de papel el que se usa. Como que hay más inversión en su publicación, ¿ya? Y ahí hay ejemplos también, por ejemplo, la revista ¿Qué pasa?, Vea, Caras, TV Grama, El Gráfico, entre otras. También existen revistas especializadas que abordan temas específicos, como muy interesante, Uno mismo, Ser padres. Hay una que viene con el diario El Mercurio, si no me equivoco, que se llama Mujer o algo así. Y bueno, hay un montón de revistas también. ¿Les queda claro, chiquillos, que los medios de comunicación y específicamente la prensa escrita se divide en 3? ¿Diarios, periódicos y revistas? Sí. ¿Sí? Ya. Avancemos entonces. Chiquillos, a mí constantemente, aquí en mi pantalla, yo creo que ustedes no lo ven, me aparece que se me va la señal. Así que por favor, si me dejo de escuchar o algo, enciendan sus micrófonos y me avisan, ¿ya? Sigo entonces. Como dice acá, en los medios de comunicación se reconocen 3 tipos de géneros discursivos periodísticos: el informativo, el interpretativo y el argumentativo o de opinión. En el informativo, chiquillos, podríamos encontrarnos con la noticia. En el interpretativo podríamos encontrarnos con, como dice acá, reportajes, crónicas o entrevistas.
¿Ya? Este era el esquema mapa conceptual que les decía yo que resumía todo el género. Y el género argumentativo o de opinión, que fue lo que vimos en la clase anterior, nos encontramos con el editorial, artículos de opinión, que lo vamos a ver ahora, la crítica, que también la vamos a ver ahora, y las cartas al director, que lo vimos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tengan en consideración que este género discursivo periodístico, como dice ahí, periodístico, incluye textos informativos, interpretativos y argumentativos o de opinión, ¿ya? Y como dice ahí, cada uno posee características específicas y tipos de textos propios e identificables que se repiten de manera más o menos constante. Para que ustedes sepan, chiquillos, cada diario, cada periódico, revista, incluye todos estos tipos de texto, ¿ya? Noticias, reportajes, columnas de opinión, cartas al director, etc. Todo lo que aparece más abajo o al ladito, si es que ustedes lo tienen en su libro, ¿ya? Dice acá, el género informativo tiene como función y objetivo entregar información y presentar hechos. La noticia es el tipo textual que lo identifica. Por su parte, el género interpretativo combina dos objetivos, comunicar y opinar, para que ustedes subrayen eso, sobre la información entregada, como el reportaje, la crónica y la entrevista. Ahí son ejemplos. Por último, el género argumentativo o de opinión tiene como objetivo principal el planteamiento de opiniones y juicios. Y ahí nos encontramos, chiquillos, con las cartas al director y las columnas de opinión, para que lo consideren. ¿Ya? Sobre algún tema de actualidad. Siempre vamos a estar hablando de un tema que esté siendo la sensación, ¿ya? Puede ser algún tema trágico también, como una noticia, o algo que esté en polémica, como la política, por ejemplo, ¿ya? Dice aquí, la función que cumplen estos tipos de textos es generar opinión pública, y esto se realiza a través del editorial, el artículo de opinión, la crítica y las cartas al director, que fue lo que les dije yo recién, ¿ya? Por lo tanto, el lector podrá reconocer en ellos sus características, esperando encontrar aquello que lo identifica y anticipar su contenido. Así, por ejemplo, al leer una noticia, buscaremos información y nos predispondremos a eso. En cambio, si leemos una entrevista, buscaremos en ella encontrar rasgos del entrevistado o lo que opina sobre tal o cual tema. Por ejemplo, cuando entrevistan a algún famoso, deportista, cantante, etc. Y nos interesa saber sus gustos, por ejemplo. ¿Ya? Esto es importante porque al momento de leer ya sabemos lo que vamos a encontrar. Entonces, si nos encontramos con una noticia, nosotros buscamos informarnos. Si nos encontramos con una entrevista, como dice ahí, a lo mejor nos vamos a entretener también con lo que diga la persona entrevistada. Bueno, y acá, chiquillos, como les decía yo, está el esquema de síntesis de este género discursivo periodístico, donde se incluyen otros subgéneros que vendrían siendo el género informativo, el interpretativo, el argumentativo o de opinión. Y de cada uno de esos subgéneros nacen estos otros tipos de textos que nosotros hemos ido viendo en estos libros, ¿ya? La noticia, reportaje, crónica, entrevista, editorial, artículo de opinión, crítica y cartas al director. Por favor, chiquillos, si a ustedes no les queda claro cada uno de estos, ustedes toman los dos libros que ya hemos visto y los buscan y leen sus definiciones, ¿ya? O también pueden ver las clases que hemos tenido. ¿Cómo van hasta ahí, chiquillos? ¿Les quedó claro esta división de este género periodístico, que se divide en 3 subgéneros y que cada subgénero tiene sus tipos de textos también? Esto, por favor, chiquillos, si ustedes pueden marcarlo ahí en su libro, sería ideal, para que nunca lo olviden. Subrayarlo, marcarlo, como ustedes quieran. Está un poco lento mi computador. Ahí sí. Ya. Como ustedes se habrán dado cuenta, nos queda pendiente, chiquillos, por conocer el artículo o columna de opinión. Puede llevar ambos títulos, artículo o columna, pero siempre tengan presente que esta palabra se va a encontrar porque es de carácter argumentativo, ¿ya? O de opinión, como dice.
Y dice que este tipo de texto se trata de un comentario sobre algún tema de actualidad en el que se expresa la opinión, y por favor subrayen eso, y juicio personal de quien lo escribe, ¿ya? El cual no necesariamente es periodista, pero que sí tiene alguna notoriedad en su ámbito de desempeño. La columna o artículo de opinión tiene un espacio dentro del diario o revista y aparece de acuerdo con la periodicidad semanal o quincenal del mismo, ¿ya? Incluso cuando se declara que las columnas de opinión no corresponden a la opinión del diario, en general, él o la columnista concuerdan con la línea editorial, como que siguen esa línea de escritura que tienen los diarios. Por ejemplo, si nos encontramos con el Mercurio, será una línea de escritura bien seria, bien objetiva. O, por ejemplo, si nos encontramos con la Cuarta, yo creo que ustedes sabrán que es como más chacotera y tiene un lenguaje más coloquial, ¿cierto? Entonces tienen que seguir esa misma línea. Es importante señalar que a diferencia del editorial, esta se encuentra firmada por su autor o autora. O sea, la genera el diario o periódico, al igual que el editorial, pero la firma quien la escribió. Y recuerden, chiquillos, que no necesariamente es periodista. Para que subrayen esto que les dije ahora recién, chiquillos. Y ahora, como se dan cuenta, chiquillos, corresponde aplicar lo aprendido. ¿Qué estamos aprendiendo ahora? Sobre la columna de opinión. Dice aquí, el siguiente texto corresponde a una columna de opinión tomada desde un periódico virtual. ¿Periódico? ¿Les suena? ¿Se acuerdan lo que significaba un periódico? Para que activen sus micrófonos. A diferencia de Que sale una vez a la semana, más o menos, el periódico. Bien, muy bien. Entonces, estamos aquí con un texto que aparecía en un periódico virtual. Todos somos Daniel Zamudio. Título, ¿cierto? Bien grande, un titular. ¿Quién lo escribió? Por José Luis Pérez Bañares. ¿Dónde? Aquí está, chiquillos, el título del periódico. Recuerden que es virtual. Y se llama laopinión.cl. Igual es un poco antigua, 7 de marzo 2012. ¿Ya? Empiezo a leer yo y si me canso le pido a alguien que siga. ¿Ya? Empiezo. Dice, ya antes he escrito sobre intolerancia, xenofobia, racismo y otros de estos males que cada cierto tiempo nos recuerdan la estupidez humana. Hoy, mientras escucho Queen, casualmente, cuyo vocalista era, por cierto, un conocidísimo artista homosexual o gay, si es que el lector prefiere, no puedo sino manifestarme sobre lo ocurrido al joven de 24 años, Daniel Zamudio, quien fue atacado salvajemente por neonazis en Santiago de Chile. Y aquí, chiquillos, por favor, para que se fijen bien, aquí empieza el autor de este texto a ya entrar a su opinión, a entregar su opinión, ¿ya? Tratar de cambiar el mundo por medio de la violencia solo puede provocar un poco de miedo y una enorme sed de venganza, una espiral interminable. Siempre resulta curioso, por otro lado, observar seguidores de una doctrina que propugnan la prevalencia de una raza aria en un lugar como nuestro país, que nace justamente de la mezcla entre razas. ¿Cuál era el objetivo de tratar de matar a Daniel Zamudio? ¿Escarmentar a los que son distintos? ¿Acaso no somos todos distintos? ¿Nos tratarán de matar a todos? Vivimos en una sociedad globalizada, en donde cada día descubrimos la riqueza que guarda cada raza, cada creencia, cada opinión, cada tendencia. Eso es lo que hace a nuestro planeta un lugar hermoso. Uniformarlo todo sería la muerte de la humanidad como tal. Por ello es que cada uno de nosotros debe ser garante de la tolerancia hacia la diversidad, porque lo cierto es que cada uno de nosotros es distinto, de algún modo u otro, y por ellos vivimos en permanente riesgo. Chile no debe ser noticia por motivos de intolerancia. Es impropio de nuestra esencia. Por el contrario, cada autoridad, en el más general sentido de la palabra, de este país, debe manifestarse en contra de este episodio. Es necesario dar señales claras sobre cómo piensan quienes dirigen a Chile. Ante la intolerancia,
debe haber una sola voz. No, no es un contrasentido. No se puede ser tolerante con la intolerancia. Ese sofisma terminaría por matarnos a todos. Como dirigente social, político y religioso, y antes de ello como persona, repudio y condeno tajantemente el vil acto cometido en contra de alguien por ser quien es. ¿Dónde, chiquillos? En laopinión.cl, el 12 de agosto, del 2012. ¿Entendieron la columna de opinión? ¿Qué opina este autor sobre lo que le ocurrió a Daniel Zamudio? ¿Qué opina de las personas que hicieron eso? Tienen que activar sus micrófonos, chiquillos. ¿Qué piensa del país en el que vive esta persona que escribió esta columna de opinión? De los ciudadanos, de las personas que atacaron a Daniel, o de las personas que supieron sobre esta noticia y no, por ejemplo, no han hecho nada. ¿Qué piensa esta persona que escribió lo que yo acabo de leer, chiquillos? ¿Está contento con la situación? ¿Cómo qué sentimiento demuestra en esta columna? Que estamos viviendo en un país homofóbico. Ya, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensa esta persona sobre todo lo que pasó esa vez y que a lo mejor sigue? Dice por ahí que Chile Yo no... lo que aquí veo que vivimos en una ciudad globalizada, quiere decir que como que avanzada, en donde cada día descubrimos la riqueza que guarda cada raza, como diciendo que respetamos, ¿cierto? Cada raza o cada religión o cada cosa. Entonces, como que, ¿por qué hicieron eso con Daniel si vivimos en una civilización más avanzada, ¿cierto? Claro. Entonces, como que a él no le cae eso, que si estamos en una humanidad donde está siendo todo más avanzado, ¿por qué se le negó el derecho así como de vivir una cosa así? A ser él mismo, ¿cierto? A ser quien es, como, Sí. como remata esta misma columna, ahí, en esta parte que les seleccioné recién. El mismo autor dice, Chile no debe ser noticia por motivos de intolerancia, porque Chile no se caracteriza por eso, ¿cierto? Es impropio de nuestra esencia, ahí como que lo vuelve a reafirmar. Y bueno, dice que Chile debiese manifestarse en contra de este episodio. Yo creo que con el tiempo, porque esto se escribió en el 2012, se ha estado haciendo. Hay marchas, hay huelgas, no sé si ustedes verán las noticias, si sabrán más del tema, pero yo creo que con el tiempo igual se ha ido mejorando un poco. Bueno, entonces, chiquillos, para que ustedes marquen sus libros ahí, esto les va a quedar de tarea, ¿ya? Para que ustedes marquen ahí que les queda de tarea y ustedes vuelven a leer lo que yo les leí y desarrollan estas actividades, ¿ya? La número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 7, ¿ya? Pasamos al texto número 2, que también es una columna de opinión, ¿ya? Pero, mira, también está escrita en una plataforma virtual, en un periódico virtual. Y, ¿a dónde está el título? Aquí está. Y se llama Empaquetadores, 24.000 oportunidades, por Susana Carey, el 18 de octubre del 2011. Es un año más antigua que la que acabamos de leer. Empiezo. Dice acá. Recientemente se ha puesto sobre la mesa el tema de los empaquetadores de supermercados y las prácticas en que han incurrido las agencias que los organizan. Hemos visto que estas entidades no solo les cobran por entregarles un uniforme, sino que algunas de ellas les exigen un pago por cada turno en el que les permiten trabajar. Tales prácticas son sencillamente inaceptables y es urgente hacer frente al vacío legal en que se encuentran los empaquetadores. En la actualidad, la estimación es que más de 24.000 jóvenes estudiantes a lo largo del país destinan parte de su tiempo al desarrollo de esta actividad,
Gran parte de ellos pertenece a familias de escasos recursos y aprovechan los ingresos que reciben de esta actividad para contribuir a su hogar o bien para financiar parte de sus estudios. La clave que ha permitido que tantos estudiantes se beneficien de esta labor se encuentra en que ellos eligen el horario, compatibilizándolo con su carga de estudio a cambio de una retribución del cliente. Sabemos que nosotros somos quienes pagábamos la propina, ¿cierto? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero últimamente en los supermercados ya no hay, o a lo mejor yo no he visto tanto empaquetador, al menos en el No, líder, ya no hay. ¿cierto? Ya no hay No, empaquetadores ya ya. no hay. Uno tiene que No. empaquetarse uno sola. Imagínense entonces qué pasó con todas estas personas que trabajaban para poder costearse sus estudios, pero bueno, son cosas de la pandemia que a lo mejor después de terminada vuelven a la normalidad. Sigo. Lamentablemente, en los últimos años, una actividad que en su origen se implementó como un aporte del supermercado al barrio donde se emplazaba, se distorsionó. Surgieron estas agencias intermediadoras que, si bien organizan la actividad, ejercieron los cobros que no corresponden. Resulta sumamente necesario implementar cambios a la brevedad, realizando los ajustes que enmiendan las distorsiones y que al mismo tiempo protejan la actividad. Con ese objetivo, es preciso tener presente que transitar a una solución vía contrato estándar no beneficia a los empaquetadores. ¿Por qué? Un contrato tiene otras implicancias que se deben tener a la vista. Exige cumplimiento de horarios más rígidos. Extingue la posibilidad de ser carga de los padres. Restringe el acceso a becas y beneficios sociales e incluso a créditos de estudio. O sea, una persona con un trabajo estable no puede hacer todo eso. Dado lo anterior, es que aparece como lo más conveniente, la solución que se está discutiendo hoy en el Congreso y que en primer lugar prohíbe todo tipo de cobro por trabajar a los empaquetadores. Propone permitir que sean los supermercados quienes organicen esta labor, en el marco de una relación directa con los jóvenes, asumiendo el costo de entregarles un seguro contra accidentes y permitiéndoles el acceso a sus instalaciones. El objetivo final debe ser conciliar dos objetivos: la adecuada protección a los jóvenes y a la vez la permanencia de la libertad de elegir horario que ellos mismos aprecian y que les permite conciliar su actividad con sus estudios, sin perjudicar su acceso a distintos beneficios sociales. 24.000 oportunidades necesitan que lleguemos a un acuerdo. En el periodistaonline.cl, el 12 de agosto del 2012. Ya, chiquillos, ¿entendieron esta columna de opinión? ¿Cuál es el problema? ¿Qué piensa esta persona, que si no me equivoco, sí, es una mujer, sobre lo que viven estos empaquetadores? ¿Qué se les hacía necesario a los empaquetadores? Tener contrato. ¿Segura? Más que un contrato, chiquillos, porque sabemos que un contrato les prohibía, bueno, no prohibía, sino que No podían optar a los créditos, cosas así. claro, Y si ellos los contrataban, ellos perdían los beneficios por ser carga de los padres. Entonces, al no exacto. ser carga de los padres, tienen que pagar ellos su estudio. Entonces, ellos lo que querían es que ellos fueran integrados como póngase usted, al líder. Entonces, que ellos pudieran ocupar su dependencia, cosas así. Claro, que no Porque ellos no existía. tenían acceso a ello. Exacto, porque había como otra, como empresa, por así decirlo, que estaba de intermediario entre el empaquetador y el supermercado, ¿cierto? Entonces lo que a ellos les convenía era que se generara como una ley que los amparara, o que, por ejemplo, les cubriera un accidente laboral o los beneficiara en otras cosas, pero que no fuera como con un contrato, ¿ya? De eso se trataba esta columna de opinión, chiquillos. Al igual que el otro texto que ya leímos, que también era una columna, ustedes van a tener de tarea esta página, ¿ya? La página 14, de la pregunta 1 hasta la 6, para que lo marquen ahí y lo hagan, ¿ya?
Y ahora, como yo les había dicho, veremos el segundo tipo de texto. Dejamos atrás la columna de opinión y nos vamos a la crítica. Recuerden que la crítica, chiquillos, también aparecía en el esquema que estaba más arriba o en las páginas anteriores, ¿ya? Y la crítica también es un género periodístico, ¿ya? De opinión por excelencia, porque ustedes deben saber que para criticar hay que tener una opinión, ¿cierto? Y como dice aquí, la crítica debe estar escrita con objetividad, es decir, sin apasionamiento. Además, siempre será una interpretación que corresponderá a la mirada particular de su autor o autora. También debe estar libre de enunciados o expresiones que descalifiquen, ¿ya? La crítica cumple varias funciones. Nos puede informar, orientar y educar al público lector, en este caso a nosotros, ¿ya? En ella se analizan y comentan preferentemente temas artísticos, literarios y deportivos. Mayormente, chiquillos, conocemos las críticas que se hacen a las películas, por ejemplo. A lo mejor alguna vez ustedes han visto una de esas, ¿ya? Es por ello que quien se dedique a la crítica debe especializarse en la temática que aborda. El lenguaje de la crítica periodística debe ser claro, ágil y comprensible para el gran público lector, aunque sea especializada y profunda. Como se trata de un género de opinión, la mayoría de las veces es controversial, aun cuando use argumentos técnicos. Además, cada texto es firmado por su autor o autora, otorgándole un respaldo a lo que se argumenta. Y ahora, chiquillos, nuevamente nos vamos a encontrar con una crítica, ¿ya? Una crítica de específicamente el diario El Mercurio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Mercurio tiene una línea bien seria para escribir, bien objetiva. No es como la Cuarta, ¿ya? Y dice aquí, los 80. ¿Y ahora qué? Crítica de TV de Francisco Aravena, viernes 12 de noviembre del 2010. ¿Ustedes vieron la serie Los 80? ¿La conocen? Sí, ¿La ubican? Ya. Sí, Qué bueno. Entonces empiezo a leer. Dice acá, el aplauso y los elogios son unánimes y la razón es evidente. Los 80 es, por lejos, la mejor serie de la televisión chilena. Entonces, chiquillos, en estas primeras líneas ya nos debemos dar cuenta de lo que está opinando esta persona en esta crítica. Al tiro, chiquillos, nos deja claro que considera a los 80 como la mejor serie de la televisión chilena, ¿ya? Y quedará para los historiadores del medio determinar con perspectiva qué tan alto ranquea en la lista histórica. Cuesta pensar en algo mejor. En su tercera temporada, los responsables de la serie escrita por Rodrigo Cuevas, dirigida por Boris Kersia y producida por Andrés Wood, están dictando cátedra sobre cómo hacer que un producto de calidad siga evolucionando, estableciendo una relación emotiva con su público y llevándola como en una historia de amor. Pido perdón por la cursilería extrema al siguiente nivel. La temporada partió haciendo noticia con su impactante recreación del terremoto de 1985. Vaya año para recordarlo, este 2010. Y en el camino ha reflejado frontalmente episodios difíciles como el caso de Degollados, sin perder jamás el foco de la historia que está contando, la de la familia de Juan Herrera y Ana López, chilenos atribulados en un país difícil, gente buena, trabajadora y cariñosa, como nos gusta pensar que somos, que fuimos o que podremos ser. En esta parte, chiquillos, la persona que escribe esta crítica hace como un resumen de la serie, ¿ya? Como que se las está presentando, sobre todo a aquellos que no conocen de qué se trata los 80. ¿Ya? Con todo, además, esta tercera temporada ha escalado en su valor como serie de entretención, en gran parte gracias al reflejo del momento cultural a través de Martín. El hijo, en su descubrimiento de la escena musical chilena, con todo lo importante y trascendente de ese álbum, da la impresión de que la voz de los 80 recién terminó de tener sentido cuando 25 años después, alguien logró hacer una serie de la televisión a la altura. Pero, ¿qué pasa ahora?
¿Qué vamos a hacer con los 80 aparte de aplaudirla? ¿Qué tiene que pasar para que nos estemos hablando de esta serie como un oasis de calidad, una excepción? La historia de la producción de los 80 partió accidentada, y es justo decir que de no ser por la determinación de sus creadores, incluido Alberto Jeswijn, productor ejecutivo por parte de Canal 13, que tuvo que lidiar con una dirección poco convencida en el mejor de los casos en su propia empresa, y por el financiamiento del CNTV, Consejo Nacional de Televisión, la serie no habría visto la luz. La primera temporada fue un éxito, pero estuvo lejos de ser un negocio. Ahora se están viendo los frutos. Ahora la producción hace negocio y puede contar con que podrán hacer al menos 1 o 2 temporadas más. No quieren eternizarla, como un susímil español. Cuénteme, ¿cómo pasó? ¿Qué inspiró la idea inicial y qué lleva 11 temporadas al aire y sigue sumando? Y con que cuentan en el canal con una dirección que entiende el valor de lo que tienen. Ahora es más fácil. Esta es la temporada más exitosa en cuanto a audiencias. ¿Quién y cómo va a recoger el ejemplo y replicar la manera de hacer televisión de calidad? Esa debería ser una pregunta urgente para quienes hacen y para quienes nos importa la televisión chilena. ¿Seguiremos dependiendo de entusiasmos casi quijotescos y subsidios estatales? Los 80, como la familia Herrera, son un reflejo y modelo, es lo mejor que podemos hacer en Chile. Es de esperar que no sean una excepción. En broxelmercurio.com, el 12 de agosto del 2012. O sea, esta persona, según lo que entendimos, chiquillos, lo que piensa es que los 80 hasta esa época era la mejor serie que se había hecho, ¿cierto? Y también piensa que cómo Chile va a seguir haciendo series de calidad. Ya sabemos que a lo mejor en este tiempo, que son como 10 años, ya han habido mejores series que los 80, de producción chilena me refiero, ¿ya? Entonces, ¿entendieron la crítica? ¿Qué opinión tenía la persona que escribió esta crítica? Se llama Francisco Aravena. ¿Qué opina él de la serie? Tienen que activar sus micrófonos. Una de las mejores. Que es una de las mejores series. Bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más opina esta persona? Aparte de considerarla la mejor serie de Chile. Es que ningún otro canal va a poder hacer una teleserie como la de los 80. Bien, muy bien. Como que nadie más va a poder replicarla, como dice por ahí. Muy bien. Claro. Muy bien, don Rodrigo. Que a pesar que de un país, dice difícil, un país difícil, lo que ellos muestran, la familia Herrera, que eran buenas personas, trabajadoras y cariñosas, pues, a pesar de todos los estatutos todas las dificultades que tenían Que en ese vendría tiempo siendo de los como 80. la figura de la familia chilena, ¿cierto? Una familia clase media, que demostraba a lo mejor las costumbres del chileno común y corriente, ¿cierto? Bien. ¿La entendieron entonces? Ya, chiquillos. También la pregunta número 1 y hasta la 7 les va a quedar de tarea. ¿Ya? La página 17 por completo. Si es necesario que la vuelvan a leer, la crítica lo hace. ¿Ya? Ustedes saben que cada una de las actividades que les plantea este libro, chiquillos, tiene que ver con comprensión lectora. Entonces, como ustedes tienen que siempre estar leyendo, yo los invito, chiquillos, a que pongan en práctica la estrategia que les enseñé el año pasado y a inicios de este año en nuestras primeras clases. ¿Ya? Enumeren los párrafos, a lo mejor subrayen las ideas más importantes, subrayen o no sé, háganse preguntas antes de empezar a leer el texto. Después de que lo terminen de leer, cuéntenselo a otra persona para ver si lo lograron comprender todo o no. Y ahí no sé si pueden generar algún debate o cambio de opiniones con otra persona, también háganlo. ¿Ya? El segundo texto, Una pregunta, díganos. ve que vimos los empaquetadores, 24.000 oportunidades. Esa era la opinión, ¿cierto? Para ponerle arriba.
Sí, Era de opinión, ¿cierto? columna de opinión, sí. Ya, La crítica gracias. empieza desde aquí, para que lo tenga marcadito, en la página 15. Todas las críticas las empezamos a ver desde la página 15 en adelante. La primera era sobre la serie de los 80 y la que vamos a leer ahora es sobre Violeta Parra, ¿ya? Específicamente, chiquillos, sobre la película que se hizo de Violeta Parra, que se llama Violeta se fue a los cielos. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿La conoce? ¿Conoce a Violeta? ¿Vio la película? ¿Qué saben de ella? Violeta Parra no era cantante. Sí, es chilena. O- Sí, no, pero sí, ella es. era como para saber. Sí. Era Ella, una cantautora. exacto. Más bien folclórica, ¿cierto? Popular. ¿Mm? Sí. De esta misma Claro. Violeta estamos hablando. De ella, chiquillos, se hizo una película, que es súper buena, así que si pueden verla, yo se las recomiendo. Y bueno, esta crítica tiene por título Violeta más allá del sino trágico, sobrecogedora y con humor, por Ana Josefa Silva, V. Ella es la autora de esta crítica, ¿ya? Empiezo a leer yo. Muchos momentos sublimes, varias secuencias notables y sobre todo la grata sensación final de haber conocido entrañablemente un personaje genuino, eso es lo que queda de Violeta se fue a los cielos, el esperado último trabajo de Andrés Wood, basado en el libro de Ángel Parra, escribiera sobre su madre, perdón. ¿Se fijan, chiquillos, que Andrés Wood también estuvo en la otra serie, en la que leímos hace un ratito? Es de los 80, De sí. los 80, sí. Entrelazando infancia, pobre, nunca miserable, entrevistas internacionales, viajes por los campos, música, vida cotidiana, hijos, amores, la carpa de la reina, la película va abriéndonos al rico mundo de Violeta Parra. Aquí, nuevamente, chiquillos, hay como un resumen de la película. Todos los temas que aborda la película se reúnen en estas 3 líneas, ¿ya? Nunca había quedado tan claro que lo que hace la ficción con una persona real, una biopic, en definitiva, es construir otro ser que posiblemente no corresponda a la biografía exacta, pero sí es capaz de darle un alma reconocible. Es la clásica lucha entre cada fragmento de memoria que tenemos de alguien que sentimos cercano. Sabemos que la Violeta Parra es nuestra, ¿cierto? De nuestro país, famosa por lo mismo. Parte de esas parcialidades puede llegar a desequilibrar la balanza hacia 2 situaciones muy potentes de la gran Violeta: su folclore de bombo y charango y su trágico sino. Esto, chiquillos, hace referencia a la vida trágica que tuvo Violeta, ya para que les quede más claro. Ciertamente en esta película ahí están, pero la gran sensibilidad de Wood radica en haber sido capaz de evidenciar a la misma altura aquella faceta chispeante y aguda que, si uno lo piensa, es imposible que una mujer de esa grandeza no haya tenido. Porque el humor es aquí un rasgo importante de la más importante folclorista que haya nacido en esta tierra, pero también lo es del filme, de la película. A riesgo de ser redundante, en Violeta el humor abunda, abierto humor que emana del fondo del alma del personaje y de su inteligencia superior, que no tuvo nada que ver con doctorados ni la academia. Y viene de ella, una artista madre, mujer que exuda pasión, luz, oscuridad, perseverancia, desidia, intensidad, todo a la vez, un ser de mirada limpia y sobre todo amplia, más que aquel ser trágico que tenemos en nuestra memoria. Esto, chiquillos, reúne las características psicológicas de Violeta Parra, ¿ya? Dice acá, la banda sonora, muy coherente con el relato de su vida, su atinada búsqueda de nuestro folclore profundo, su imperiosa capacidad de romper esquemas y abrirse al mundo, sus dolores y tragedias, la tormentosa relación con Gilbert Fabre. Acá, chiquillos, se está hablando ya netamente de la película. El aporte de Francisca Gavilán, que es quien interpreta a Violeta Parra, que es la persona que aparece aquí en esta portada, es una actriz joven que parece haber tenido siempre el personaje en su piel,
algo que va mucho más allá de su evidente parecido. ¿Reparos? Sí. ¿Alguna risa falsa por ahí? ¿Un exceso de acento dulce por allá? En el caso de la interpretación. En la realización, un cierto engolosinamiento con imágenes estáticas y mudas, tipo cine polaco de los 70, y la reiteración de escenas que cumplieron su metraje en exceso, como la protagonista de Niña comiendo maqui. Quizás algunos primerísimos primeros planos de más. Acá, chiquillos, ya está como lo que esta persona considera un poco más negativo de la película, como que no le pareció muy bien a él, ¿ya? Lo que queda al final es una historia pletórica de verdad, de pasión, de alegrías y dolores profundos, intensamente vital y sobrecogedora. Aunque las comparaciones sean odiosas, Violeta está mucho mejor lograda que la Bien Rose, incluida Marion Cotillard como la Piaf, como Edith Piaf, ideal para acercarse al alma de la Violeta, como para conocerla. Reparto: Francisca Gavilán, Cristian Quevedo, Patricio Osa. Dirección: Andrés Wood, Chile, Argentina. Ahí se graba, 2011. Duración: 1 hora 55. Es para todo espectador, la encuentra buena, y esto se escribió, chiquillos, en blogs lasegunda.com. Sabemos entonces que La Segunda también es un diario. Y esto fue escrito en el 2012. ¿Entendieron esta crítica, chiquillos? O sea, al final le vio lo malo, lo bueno y lo feo de cómo era en parte Violeta también, pues. Sí, muy bien. Rescata lo bueno y también destaca lo malo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí con esta Sí, pues. misma pregunta inicial que aparece en este párrafo, dice, ¿reparos? Sí, como que lo reafirma, porque igual tiene cositas o aspectos que a lo mejor no fueron del todo correctas en esta película, ¿ya? Entonces aquí el autor destaca lo bueno y también lo malo de la película en esta crítica. Entonces, chiquillos, ya para ir cerrando, porque me quedan 10 minutos y me empieza la otra clase, les queda de tarea la página 20 también, ya con actividades que giran en torno al texto que leímos de la película de Violeta Parra, ¿ya? Lo que sigue después, bueno, mira, si se fijan va hasta la 21, pero igual es un poquito más difícil hacer, por ejemplo, la tabla. Si pueden la hacen, pero si no, no. Solamente respondan las que tengan que ver con el texto, ¿ya? Luego de esto, chiquillos, viene aplicando lo aprendido, que significa volver a leer textos que tienen que ver con lo que ya vimos, ya sean columnas de opinión, editoriales, cartas al director o críticas, donde ustedes van a tener que practicar solos. Ya no voy a estar yo para leérselos, así que ustedes los leerán solitos. Página 23 para que lo anoten ahí. ¿Ya? Recuerden que en cada texto que yo los leo siempre les estoy haciendo preguntas para verificar si comprendieron o no. En este caso, chiquillos, a ustedes les va a tocar solos hacerse esas preguntas, ¿ya? Entonces la página 23 les queda de tarea con sus respectivas preguntas, que vendría siendo la página 24, ¿ya? Y bueno, página 25 también, y hasta ahí. Solamente eso van a ver porque la clase que viene es la prueba, ¿ya? Corresponde la prueba. Voy a dejar de compartir pantalla, ahí, para verlos. Entonces, chiquillos, por favor, estudien los libros, el 1, el 2 y lo que alcanzamos a ver del número 3. Recuerden que solamente hasta la crítica, si no me equivoco, quedamos en la página 26, ¿ya? La prueba, como para adelantarles más o menos de qué se va a tratar, yo, por ejemplo, les voy a poner, a lo mejor no todos los textos que hemos visto hasta el momento, pero sí los más importantes. Y yo voy a apuntar netamente a tipología textual, a que ustedes sepan distinguir qué tipo de texto es. A lo mejor va a ser con alternativa y ustedes van a marcar ahí. Y también a comprensión lectora, ¿ya? O sea, ustedes van a tener ahí, a lo mejor no van a alcanzar a responder la prueba en la hora que vamos a tener para hacerlo,
que ustedes saben son como 50 minutos. Así que si no alcanzan a terminarla la próxima clase, yo voy a terminar la reunión y ustedes continuarán solitos. Pero la idea es que la hagan en ese momento, ¿ya? Yo sé que este video lo van a ver compañeros de ustedes que no siempre se conectan porque trabajan, así que para ellos igual el link va a quedar abierto y pueden responderla después. Pero la idea es que vean este video, vean el otro también, donde ustedes van a estar en tiempo real respondiendo sus preguntas. ¿Ya? ¿Tienen dudas? Profesora, Yo ¿Sí? necesito que me dé su correo. Se lo escribo al tiro. Ya. mabeli_droguet@gmail.com. Lo dejé en el chat. Ahí yo recibo, Ya, chiquillos, ahí. sus tareas. ¿Y Sol de Delgado quiere decir algo? Levantó la mano. sí, sabe, profesora, que yo no he podido ir a buscar los libros por el tema de mi trabajo. Ya. Entonces no he podido ir a buscar los libros. Los libros están en internet, así como los que les mostré yo recién, yo los busco por internet y ahí están. Usted puede buscar la segunda o tercera clase más o menos, que es donde yo les explico cómo buscar los libros, ¿ya? Para que busque esos videos, pero es simplemente poner en Google, lo voy a anotar en el chat, EBJA material de apoyo. Entonces, si usted no alcanza a buscar los libros, escribe eso. Debe tener en cuenta que ahí le van a aparecer todos los niveles, ¿no? Entonces usted tiene que poner segundo ciclo o segundo nivel y buscar los libros de lenguaje, porque ahí aparecen los de ciencias, inglés, matemática, todos. ¿Ya? Entonces ahí en el chat, para que le tome una captura de pantalla antes que corte la reunión, bueno, ahí está mi correo y la forma de buscar los libros. No alcancé a sacarle pantallazo a su correo. Ahí está, todavía no lo cierro. Está en el chat todavía. Y ahí le mandamos la tarea a usted. Sí. Claro que tienen que presentarse con su nombre cuando escriban el correo, porque yo igual tengo otros niños y también el primer ciclo de adultos, ¿ya? Así que siempre con su nombre y su ciclo. ¿Ya? Eso sería, chiquillos. Espero que hayan aprendido algo hoy. Nos vemos la próxima semana en la prueba. Estudien, por favor. Si bien esto no es con nota, porque yo no les puedo poner nota, ahí ustedes van a ver cómo están sus puntajes, ya cómo están hasta el momento con lo que les he enseñado. Ya, chiquillos, eso sería. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.